de septiembre se derramaba en la cocina de la casa de una sola planta a las afueras de Beaver Falls. Abigail Hart removía suavemente la avena en una olla, mirando de vez en cuando el reloj. Las 6:30. 15 minutos para despertar a Leslie si no se despertaba solo. Tenía un vuelo a las 8 y ella tenía que estar en el supermercado a las 7:30. Abigail era bajita, con una mata de pelo castaño recogido en una práctica coleta. La gente rara vez la llamaba guapa, sino más bien bonita, con unos expresivos ojos marrones y una barbilla testaruda. A sus 35 años aparentaba su edad, ni más ni menos. Sus manos eran la marca de alguien que no temía trabajar, ligeramente ásperas por la tierra del jardín, a pesar del uso regular de crema. El sonido apagado del despertador llegó desde el dormitorio, seguido un segundo después por una fuerte regañina. Abigail suspiró. Leslie odiaba madrugar, a pesar de que había sido camionero durante 8 años. «Buenos días», dijo cuando su marido apareció en la cocina, alto, ancho de hombros, con barba de 2 días y el pelo rubio revuelto. «Nada bueno», murmuró, dirigiéndose a la cafetera. «¿Otra vez tus copos de avena? ¿Cuánto más?» «Puedo freír unos huevos si quieres», se ofreció Abigail. «No hay tiempo. ¿Por qué no está listo el café?» «Pensé que querrías recién hecho», encendió la cafetera. «Tu termo está sobre la mesa. Anoche preparé la comida, está en la nevera». Leslie murmuró algo y se dejó caer sobre la mesa, mirando el móvil. Abigail le puso delante un cuenco de avena con miel y nueces. Puso un poco para ella, que no tenía apetito. Desde hacía unos meses sentía náuseas por las mañanas. El médico habló de gastritis por motivos nerviosos, le recetó pastillas y le aconsejó que se preocupara menos. Es fácil decirlo. «¿A qué hora volverás esta noche?», preguntó sentándose frente a su marido. Leslie no apartó enseguida los ojos del teléfono. Tarde, supongo. Es una ruta larga. Creía que los jueves solían ser cortos. «Ahora eres un experto en logística», me espetó. «Te digo que va a ser tarde. No me esperes levantada con la cena». Abigail asintió y guardó silencio. Hablar durante el desayuno había sido una vez una parte agradable del día. Leslie contaba anécdotas divertidas del camino. Hablaban de los planes para el fin de semana. Bromeaban. ¿Cuándo había cambiado eso? ¿Hace un año? ¿2? No sabría decirlo. «¿Tienes mañana libre?», volvió a intentarlo. «Sí, pero tengo cosas que hacer. Puede que tenga que ir a Pittsburgh». «¿A Pittsburgh? ¿Por qué?» «Trabajo», le cortó. «¿A qué viene ese interrogatorio mañanero?» La cafetera emitió un pitido, evitándoles continuar la incómoda conversación. Leslie se levantó, sirvió café en un termo y tras apenas tocar sus copos de avena, se dirigió al baño. Salió 15 minutos después, ya vestido, con unos vaqueros desgastados y una camisa de cuadros, el pelo húmedo. Olía a colonia. Una colonia nueva que Abigail no había comprado. «Me voy», dijo sin mirar a su mujer. «Que tengas un buen día», respondió Abigail a la cocina vacía. Cuando la puerta se cerró de golpe, se quedó un momento en silencio. Luego se levantó, fregó los platos y empezó a prepararse para ir a trabajar. El supermercado Food Time estaba a 20 minutos a pie de casa, y Abigail casi siempre prefería caminar, si el tiempo lo permitía. Le daba tiempo a poner en orden sus pensamientos antes de la jornada laboral. Beaver Falls era una pequeña ciudad de Pensilvania donde todo el mundo se conocía, si no de nombre, sí de cara. Las calles matutinas iban cobrando vida poco a poco a medida que abrían las tiendas. Los escolares se apresuraban a ir a clase y los vecinos ancianos paseaban a sus perros. «Buenos días, señora Hart», la llamó Bert, el anciano cartero. «Buenos días, señor Crowley. ¿Cómo va su artritis?» «Mejor, gracias por el té. Su jardín es un espectáculo este año». Abigail sonrió. Su pequeño jardín era motivo de orgullo. No solo cultivaba flores, sino también hierbas aromáticas que compartía con sus vecinos. La jardinería era una válvula de escape, el único pasatiempo para el que encontraba tiempo y energía. A la hora de comer, la esperaba el bullicio habitual. Como administradora, Abigail era responsable del personal, los horarios de los turnos, la resolución de conflictos y mucho más. Oficialmente su jornada laboral empezaba a las 8, pero siempre llegaba antes para comprobar los suministros y prepararse para la apertura.
Hola, Abby, la saludó Nancy Bloom, cajera con 15 años de experiencia. ¿Qué tal va todo? Bien, respondió Abigail automáticamente. Not. ¿Y a ti? Estoy pensando en cortarme el pelo. ¿Quizá más corto? Nancy se arregló los rizos grises. ¿Qué te parece? ¿Te gustaría? Asintió Abigail al pasar. Espera, bajó la voz Nancy. ¿Te encuentras bien? Pareces cansada. Es que no he dormido mucho, la descartó Abigail. Hasta luego. En su pequeño despacho, lo primero que hizo fue revisar su correo electrónico, responder a algunas peticiones de proveedores y planificar la agenda de la semana siguiente. El trabajo requería atención al detalle y resolución de conflictos, cualidades que Abigail poseía en abundancia. Al mediodía, hubo un problema con la unidad de refrigeración del departamento de carnes. Mientras los técnicos solucionaban el problema, Abigail tuvo que calmar a un cliente enfadado que había perdido un descuento prometido en unos filetes, poner fin a una discusión entre dos cajeras y ayudar a guardar la mercancía porque dos empleados estaban de baja. Eres como un robot, comenta Nancy durante un breve descanso. Ni siquiera te sientas un minuto. No tengo tiempo, se encogió de hombros Abigail, mirando los albaranes. Esta noche me sentaré. Sí, y tú te pondrás a trastear en tu jardín. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste unas vacaciones de verdad? Se preguntó Abigail. Las últimas vacaciones que Leslie y ella habían pasado juntas habían sido hacía 3 años. Un viaje de 4 días al lago. Leslie había pasado la mayor parte del tiempo con una botella de cerveza frente al televisor, refunfuñando por los mosquitos y el calor. Me gusta la jardinería, son vacaciones, respondió finalmente. ¿Cómo está Leslie? Hace tiempo que no le veo por la ciudad. Tiene mucho trabajo, vuelos de larga distancia, explicó Abigail con familiaridad. Nancy tarareó, pero no dijo nada. Algo en su mirada hizo recelar a Abigail, pero una llamada telefónica interrumpió la conversación. El día se alargó. A las 3 en punto, Abigail salió para comprobar una entrega y vio un coche familiar, la vieja camioneta de su padre aparcada al otro lado de la calle. Cornelius Hart, un hombre alto de 65 años con una barba gris bien recortada, estaba apoyado en el capó, esperándola. ¿Papá? Fingió Abigail sorprendida al acercarse. ¿Qué hace usted aquí? ¿No puedes visitar a mi hija? Sonrió, pero sus ojos permanecían serios. Pasaba por aquí y pensé en venir. ¿Has almorzado? Aún no, pero... Sin peros. Tengo un termo de sopa y sándwiches. Siéntate. Era inútil rechazar a mi padre. Cornelius, un militar retirado que tenía una pequeña ferretería en la calle principal, estaba acostumbrado a mandar. Se sentaron en un banco del pequeño parque que había junto al supermercado. El sol otoñal era agradablemente cálido, y Abigail sintió que la tensión se liberaba un poco. ¿Cómo va el negocio?, preguntó, aceptando de su padre un vaso de papel con sopa de pollo caliente. No me puedo quejar. Ayer llegó un nuevo cargamento de herramientas, buenas y alemanas. ¿Y a ti cómo te va? Estoy bien, respondió Abigail habitualmente. Cornelius miró a su hija con atención. Te conozco desde hace 35 años. Cuando dices, todo va bien, con ese tono de voz, suele significar que todo va fatal. Abigail sonrió débilmente. Solo estoy cansada, mucho trabajo. ¿Es trabajo o Leslie? Se encogió de hombros evitando una respuesta directa. La relación de su padre con su yerno siempre había sido tensa. Cornelius pensaba que Leslie era frívola e irresponsable, y con los años su opinión no había hecho más que fortalecerse. Este fin de semana labraré los manzanos, dijo Cornelius. ¿Quieres venir a ayudar? Después haremos una barbacoa. Leslie se marcha mañana a Pittsburgh, dijo Abigail. Pero puedo venir. ¿Otra vez de viaje? Cornelius frunció el ceño. ¿Lo hace mucho los fines de semana? Es su trabajo, dijo Abigail a la defensiva. Su padre no insistió en el tema. En lugar de eso, le dio un sándwich. Cómetelo, has adelgazado. Almorzaron, hablando del jardín de Abigail, de las nuevas variedades de rosas que quería plantar y de los planes de Cornelius para renovar el porche trasero. No volvieron a hablar de Leslie, aunque su presencia se dejaba sentir en cada pausa. Cuando llegó la hora de volver al trabajo, Cornelius abrazó a su hija con más fuerza y durante más tiempo de lo habitual. Abby, sabes que siempre puedes contar conmigo, ¿verdad? Pase lo que pase. Lo sé, papá.
Le besó la mejilla espinosa. Gracias por la comida. Lo digo en serio, la sujetó por los hombros. Pase lo que pase. Abigail asintió sintiendo un nudo en la garganta. El resto del día transcurrió en un ajetreo rutinario. Llegó a casa hacia las 7 de la tarde, cansada pero con un plan para la noche. Trabajar en el jardín mientras hubiera luz y luego hacer el presupuesto del mes. La puerta principal estaba abierta, lo que sorprendió a Abigail. ¿De verdad Leslie había vuelto temprano? Sus botas de trabajo estaban en el pasillo. ¡Leslie!, gritó entrando en la casa. Ah, has vuelto, se sentó delante de la tele con una botella de cerveza. ¿Qué hay para cenar? Creía que tenías un vuelo largo. Abigail estaba confusa. No te esperaba tan temprano. Cambio de planes. Terminó su cerveza y buscó la siguiente botella. ¿Y qué hay de la cena? Puedo calentar la cazuela de anoche o hacer pasta, se ofreció quitándose la chaqueta. Dame la pasta. Tengo hambre. Abigail suspiró, despidiéndose mentalmente de sus planes de trabajar en el jardín, y se dirigió a la cocina. En la televisión sonaban las noticias deportivas. Mientras servía el agua, consultó la factura en su teléfono. Su sueldo vencía mañana, y los pagos de la casa de Leslie, el seguro y el préstamo del coche, tenían que estar pagados para el final de la semana. El dinero, como de costumbre, apenas alcanzaba. Su trabajo en el supermercado le aportaba unos ingresos constantes pero modestos. Leslie ganaba más cuando cogía vuelos extra, pero gran parte de su dinero iba a parar a destinos desconocidos. Cuando le preguntaban, respondía con evasivas: gastos de hombres, piezas de coche, almuerzos en la carretera. Cuando la pasta estuvo lista, llamó a su marido a la mesa. «Podríamos comer delante de la tele», sugirió. «Cenemos como es debido por una vez», objetó Abigail en voz baja. Leslie puso los ojos en blanco, pero apagó la tele y se sentó a la mesa. «¿Cómo te ha ido el día?», preguntó Abigail intentando mantener la conversación. «Ha estado bien», comió sin levantar la vista del plato. «Dio». «¿Y el tuyo?». «Hubo un problema con la nevera en la sección de la carne, pero nos las arreglamos. Papá se pasó a comer». «¿Me está mirando el viejo?». Leslie sonrió. «¿Tienes miedo de que te haga daño?». «Solo pasaba por aquí», se apresuró a explicar Abigail. «Escucha, sobre el viaje de mañana, ¿a qué hora volverás el domingo?». «No lo sé. Puede que incluso el lunes». «Depende», se limpió la boca con una servilleta. «La pasta está demasiado salada». «Perdona, es que pensaba ayudar a papá con los manzanos el fin de semana. Y si vuelves el domingo, podríamos cenar juntos». Leslie suspiró irritada. «Ya te he dicho que no lo sé. ¿Por qué te metes conmigo? Ayuda a tu padre si quieres. Solo intento planear un fin de semana». Abigail sintió que una oleada familiar de cansancio e irritación se levantaba en su interior. «No nos hemos visto mucho últimamente». «Estoy trabajando», le cortó Leslie. «Alguien tiene que ganarse la vida». «Yo también trabajo», dijo en voz baja. «Sí, de dependienta en un supermercado», resopló él. «Eso es todo un logro. Soy administradora y... ¿Qué más da?», se levantó de la mesa. «Voy a darme una ducha. Y sí, necesito dinero para el viaje. Con 1,000 bastará». «¿1,000?». Abigail miró a su marido atónita. «¿Por qué tanto?». Iba a pagar la factura mañana». «La pagarás el lunes, no pasa nada. Necesito el dinero para gasolina y otros gastos. Déjalo mañana en la mesa antes de irte». Sin esperar respuesta, Leslie salió de la cocina. Un momento después, Abigail oyó el ruido del agua en el baño. Recogió lentamente los platos, tratando de controlar su ansiedad. $1,000 por un fin de semana en Pittsburgh. ¿Qué eran otros gastos? ¿Y por qué insistía tanto en ir solo? Cuando terminó de fregar los platos, Abigail salió al patio trasero. Su pequeño jardín parecía especialmente tranquilo en el crepúsculo. Los crisantemos empezaban a florecer y prometían colores brillantes para octubre. Había que podar los rosales y desherbar los parterres. Se puso en cuclillas y empezó a arrancar hierbas mecánicamente, permitiéndose al menos una breve distracción de sus pensamientos sobre el dinero, las facturas y el extraño comportamiento de su marido. Cuando oscureció, Abigail regresó a la casa. Leslie ya estaba dormida, o fingía estarlo. Se duchó tranquilamente, se puso el pijama y se tumbó a su lado, intentando no molestarle. En la oscuridad, los pensamientos se arremolinaban sin parar,
10 años de matrimonio. ¿Cuándo había salido todo mal? Quizá debería haber insistido en tener hijos, a pesar de que Leslie siempre decía que aún no era el momento, que necesitaba recuperarse, comprar una casa más grande. Ahora tiene 35 años, y parece que el tiempo se acaba. A través de la delgada pared del dormitorio llegó el tic-tac del reloj desde el salón. Abigail cerró los ojos, intentando dormir, pero el sueño no llegaba. $1000. Pittsburgh. Una colonia nueva. Demasiadas rarezas para un viaje de trabajo normal. Leslie roncaba silenciosamente a su lado. Mientras dormía, su rostro se suavizó. Se volvió casi como cuando se habían conocido. Un tipo joven y divertido con sueños de tener su propio negocio y una casa en el lago. ¿Cómo se habían convertido en esos soscos desconocidos que vivían bajo el mismo techo? El reloj del salón dio la medianoche. Abigail empezó a sumirse en un sueño intranquilo, diciéndose a sí misma que se lo había inventado todo, que no había motivo para alarmarse, que todo se arreglaría mañana. Pero en el fondo sabía que nada se arreglaría, y Pittsburgh no tenía nada que ver. El sábado amaneció gris y triste. Abigail se despertó con la cama vacía. Leslie se había marchado antes del amanecer, dejando una breve nota sobre la mesa de la cocina. Vuelvo el domingo por la noche o el lunes. Tengo el dinero. Junto a ella yacía el sobre vacío en el que había dejado $1000, casi todo su sueldo, la noche anterior. Abigail suspiró, se preparó una taza de café cargado y se sentó junto a la ventana. La lluvia tamborileaba sobre el cristal, desdibujando los contornos de las casas de los vecinos. El jardín tendría que esperar hasta que se despejara. Cogió el portátil. Tenía que revisar las facturas y planificar los gastos de las próximas semanas. Al abrir la aplicación bancaria, Abigail frunció el ceño. El saldo de la cuenta era más bajo de lo que esperaba. Desplazándose por el historial de transacciones, encontró una retirada de $300 en efectivo hacía 2 días. Una transacción que ella no había realizado. Leslie. No era la primera vez que sacaba dinero sin avisar, pero normalmente eran cantidades más pequeñas. Abigail cerró el portátil y echó un vistazo a la cocina. Le llamó la atención la chaqueta de su marido, tirada descuidadamente en el respaldo de una silla. Leslie solía ser cuidadoso con sus cosas. ¿Se la había olvidado con las prisas? En un impulso repentino, Abigail se acercó a la chaqueta y comprobó los bolsillos. 2 recibos arrugados del restaurante Silver Moon, un lugar caro y lujoso de la ciudad vecina. Uno estaba fechado el viernes pasado, el otro el martes. Cena para 2, vino y postre. Casi $200 por la velada. A Abigail se le encogió el corazón. Hacía meses que Leslie y ella no iban a un restaurante. Él siempre decía que era tirar el dinero. En un bolsillo lateral había un recibo de la tintorería y una tarjeta de visita de una joyería con las palabras pulsera de plata con colgante, pedido número 247, escritas en el reverso. Abigail se hundió lentamente en la silla. ¿Una pulsera? Su cumpleaños había sido hacía 3 meses, y Leslie le había regalado un robot de cocina. Algo práctico, no como chucherías. El timbre del teléfono la hizo estremecerse. Nancy. Hola, cariño. La voz de su colega sonaba alegre. ¿Te apetece un café? He hecho una nueva receta de tarta de arándanos. Quiero invitarte. Abigail dudó. Quería estar sola, ordenar sus pensamientos. Vamos, Abby, insistió Nancy. Veo que necesitas una distracción. Además, según las previsiones, pronto dejará de llover. De acuerdo, cedió Abigail. ¿En tu casa dentro de 1 hora? Estupendo, te espero. Mientras hacía la maleta, Abigail no dejaba de pensar en los cheques que había encontrado. ¿Podrían ser cenas de negocios? Pero entonces, ¿por qué Leslie no había dicho nada? ¿Y por qué pedir postre en una reunión de negocios? El piso de Nancy estaba a 10 minutos a pie, en un pequeño edificio de 3 plantas en el centro de Beaver Falls. Cuando Abigail llegó, la lluvia había cesado de verdad, y un tímido rayo de sol se abría paso entre las nubes. «Pasa, pasa». Abrió la puerta Nancy, una mujer bajita, rellenita, de ojos amables y pelo rizado. El café estaba listo. Se instalaron en la acogedora cocina, donde todo respiraba calidez y familiaridad. Servilletas bordadas, una colección de gatitos de porcelana en la estantería,
fotos de hijos y nietos en las paredes. Nancy puso una taza de café y un plato de tarta delante de Abigail. ¿A qué te refieres? Abigail intentó fingir incomprensión. Vamos, cielo. ¿Cuánto hace que te conozco? ¿8 años? Andas como si estuvieras en el agua, delgada, con ojeras. ¿Le ha pasado algo a Leslie? Abigail dio un sorbo a su café, tratando de ordenar sus pensamientos. No lo sé, Nancy. A lo mejor me estoy imaginando cosas. ¿Qué clase de cosas? Está diferente. Siempre está irritable. Casi nunca está en casa. Saca dinero de su cuenta sin decírmelo. Nancy frunció el ceño. ¿Qué más? Hoy encontré recibos de restaurantes, cenas para dos, y una tarjeta de una joyería con un pedido de una pulsera. Hizo una pausa Abigail. ¿Crees que...? No creo nada, dijo Nancy con cuidado. Quizá esté planeando una sorpresa para ti. ¿En la que se había gastado $1,300 en una semana? Abigail sonrió con amargura. Apenas llegamos a fin de mes, Nancy. Nancy suspiró y cubrió la mano de Abigail con la suya. Mira, no quiero causar pánico, pero... vaciló. Vi a Leslie en el Old Forge el fin de semana pasado. ¿En el bar? Abigail se sorprendió. Dijo que estaba de viaje. Sí, y estaba... no solo. Abigail sintió que las náuseas le subían a la garganta. ¿Con quién? No la conozco. Alta, rubia, bien vestida. Estaban sentados en la esquina y parecían bastante cercanos. Se hizo un gran silencio en la habitación. Abigail clavó los ojos en su taza, intentando digerir la información. Lo siento, querida, dijo Nancy con culpabilidad. Quizá fuera una reunión de negocios. No quería molestarte, pero estás preguntando. No pasa nada, contestó Abigail mecánicamente. Ya aprecio su sinceridad. ¿Hablarás con él? Supongo, suspiró. Cuando vuelva de Pittsburgh, el resto de la visita transcurrió entre los torpes intentos de Nancy de distraer a su amiga con charlas sobre las nuevas promociones del supermercado, los últimos cotilleos del pueblo y los planes para las rebajas de Navidad. Abigail asintió y sonrió, pero sus pensamientos estaban muy lejos. De camino a casa decidió parar en la farmacia a comprar analgésicos, ya que la tensión le partía la cabeza. En la cola de la caja hojeaba perezosamente el feed de su teléfono, cuando de repente se quedó helada. Había una cara nueva entre sus amigos recomendados en la red social, Vanity Slade. Una amiga común era Leslie Quinn. Abigail hizo clic en el perfil. Una rubia fornida con un maquillaje impecable y una sonrisa fría asomó por la foto. Por la información, Vanity trabajaba como contable en Pennsylvania Brew, una cervecería local. 30 años, soltera. Abigail se desplazó por las últimas publicaciones. Fotos de cócteles, puestas de sol, citas sobre el éxito y la felicidad bien merecida. «Señorita, ¿va a pagar?» La voz impaciente de la cajera la devolvió a la realidad. En casa, Abigail no encontraba un lugar en el que estar. Intentó trabajar en el jardín. Había dejado de llover y la tierra estaba perfecta para escardar, pero sus manos no le hacían caso y sus pensamientos volvían una y otra vez a la rubia de las redes sociales. Vanity Slade. Incluso el nombre sonaba pretencioso. Abandonando la idea, Abigail regresó a la casa y se dedicó a limpiar. Los actos mecánicos la tranquilizaron un poco. Mientras pasaba la aspiradora por el dormitorio, golpeó accidentalmente la mesilla de noche al lado de Leslie y se le cayó un montón de papeles. Al agacharse para recogerlos, Abigail vio una brillante postal entre los recibos y los folletos publicitarios. Gracias por una velada memorable. Espero volver a verle la próxima vez. VB. La letra era pulcra, con intrincadas curvas. La tarjeta olía a perfume. Una fragancia pesada y almizclada. Nada que ver con el ligero perfume floral que usaba la propia Abigail. Se hundió lentamente en la cama, apretando la tarjeta en la mano. Todas las pequeñas sospechas, las rarezas, las incoherencias en las palabras de Leslie se unieron de repente. No se trataba solo del dinero. No se trataba de su irritabilidad. No era su fatiga laboral. Estaba viendo a otra mujer. Abigail condujo hasta la casa de su padre esa noche, incapaz de quedarse en la casa vacía a solas con sus pensamientos. Cornelius no hizo ninguna pregunta cuando vio los ojos enrojecidos de su hija.
Solo la abrazó con fuerza y la acompañó a la cocina. ¿Tienes hambre?, preguntó, poniendo la tetera. La verdad es que no. Abigail negó con la cabeza. Come de todos modos, sacó recipientes de comida de la nevera. He preparado tu chili favorito. Cenaron en un acogedor silencio. La casa de Cornelius, una pequeña cabaña de 2 plantas a las afueras de la ciudad, era el epítome de la practicidad y la funcionalidad. Sin florituras, todo en su sitio. Como el propio dueño. ¿Leslie se ha ido?, preguntó finalmente Cornelius cuando hubieron terminado el té. A Pittsburgh, asintió Abigail. Por trabajo. Su padre golpeó la mesa con los dedos. Qué raro. He visto su coche esta mañana en el motel Pine Forest. Eso está en el lado opuesto de Pittsburgh. Abigail se quedó helada. ¿Estás segura? Sí. Ese camión con la pegatina Truckers Rule es difícil de confundir con otra cosa. Pine Forest estaba a 30 kilómetros de Beaver Falls, en la carretera de Cleveland. Un motel barato de carretera conocido por sus tarifas por hora. Tal vez había parado en casa de alguien por el camino, sugirió Abigail con inseguridad. Cornelius suspiró. Mira, Abby, nunca me metí en vuestra relación. Creía que erais adultos capaces de resolver las cosas por vosotros mismos. Pero veo que no sois felices. Y si Leslie te está haciendo daño, quiero saberlo. Abigail sintió que las lágrimas acudían de nuevo a sus ojos. Creo que tiene a alguien, dijo en voz baja. Cornelius asintió, como si eso confirmara sus sospechas. ¿Alguna prueba? Los cheques del restaurante, la postal, el dinero que desaparecía de la cuenta. Nancy lo vio con una mujer en el Old Forge, y ahora este coche fuera del motel. ¿Qué va a hacer? Abigail se frotó las sienes. No lo sé. Hablar con él, supongo, cuando vuelva. ¿Y si lo niega? Entonces, no terminó, sin saber la respuesta. Cornelius le cubrió la mano con la suya. Te mereces algo mejor, Abby. Siempre lo has merecido. Esa noche Abigail se quedó con su padre, en su antigua habitación, que no había cambiado mucho desde que se había marchado. Los mismos libros en las estanterías, las mismas cortinas de flores, la misma cama estrecha. Tumbada en la oscuridad, recordó cómo había conocido a Leslie 10 años atrás. Había llegado a Beaver Falls por trabajo y se había retrasado por la avería de un camión. Había entrado en el supermercado donde Abigail trabajaba de cajera. Le pedí indicaciones para llegar al taller mecánico más cercano. Ella no solo se lo explicó, sino que se ofreció a llevarle. Terminaba su turno en 15 minutos. Él estaba esperando a la salida, sonriente y agradecido. Luego quedamos en una cafetería. Él habló de la carretera, de las ciudades que había visto, de su sueño de ahorrar dinero y montar su propio negocio. Ella escuchaba, fascinada por su confianza y ambición. Cuando las reparaciones se alargaron durante una semana, se veían todos los días. Y cuando se marchó, la llamó desde todos los pueblos de su ruta. 3 meses después, regresó a Beaver Falls, ya para siempre. Consiguió trabajo en una empresa de transportes local, alquiló un piso. Dijo que no podía vivir sin ella. 6 meses después se casaron, a pesar de las reticencias de Cornelius. Los primeros años fueron felices, o a ella se lo parecieron. Abigail frunció el ceño, intentando recordar cuándo habían empezado a cambiar las cosas. Tal vez hacía 4 años, cuando fracasó el acuerdo para comprar la casa del lago, o 5 años atrás, cuando Leslie no había conseguido el ascenso que esperaba. ¿O acaso las cosas no habían sido tan de color de rosa desde el principio y ella no quería darse cuenta? Por la mañana, Abigail se levantó con una decisión firme. Hablaría con Leslie sin rodeos cuando él volviera. Preguntarle sin rodeos. Y si él mentía, bueno, entonces ella tendría que decidir si podía vivir con esa mentira. En el desayuno, Cornelius estaba inusualmente callado. Normalmente leía las noticias y comentaba los titulares más escandalosos, pero hoy se limitó a beber café y mirar furtivamente a su hija. Estoy bien, papá, dijo finalmente Abigail. De verdad que lo estoy. Lo sé, sonrió débilmente. Siempre has sido fuerte. Después del desayuno, trabajaron juntos en el jardín, podando los manzanos como habían planeado. El trabajo físico era una distracción, y los metódicos consejos de su padre sobre la forma correcta de podar las ramas les devolvieron a su infancia,
cuando el mayor problema eran los deberes de matemáticas. A la hora de comer, Nancy llegó en coche, cargada de contenedores de comida. Pensé en pasarme un momento, explicó, claramente avergonzada por su aspecto. Preocupada por ti. Hicieron un picnic improvisado en el porche. Nancy parloteaba sobre la nueva dieta que iba a empezar el próximo lunes. Cornelius hablaba de los planes para ampliar su tienda. Abigail intentó participar en la conversación, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a Leslie y a una mujer rubia llamada Vanity. ¿Quién era ella? ¿Qué encontraba él en ella que Abigail no encontrara? ¿El dinero? Quizá esta Vanity no controla cada dólar, no pide informes de gastos, o es su apariencia, su soltura, el hecho de que no se cansa después de un turno de 12 horas y está dispuesta a escuchar historias sobre las penurias de un camionero. Abby, la voz de Nancy la sacó de su ensueño. Te pregunto si quieres otra ensalada. No, gracias, intentó sonreír Abigail. Estoy llena. En ese momento vibró su teléfono. Un mensaje de Leslie. Se me hace tarde. Llegaré el lunes por la noche. Ninguna explicación, ninguna pregunta sobre cómo le iba, ninguno de los habituales besos al final que él solía añadir incluso a los mensajes más cortos. ¿Va todo bien?, preguntó Cornelius, notando el cambio en el rostro de su hija. Sí, Abigail colgó el teléfono. Leslie se retrasa hasta el lunes. Nancy y Cornelius intercambiaron miradas. Podría quedarme en tu casa esta noche, sugirió Nancy. Podríamos pasar una noche de chicas, ver alguna comedia. Gracias, pero puedo arreglármelas, sacudió Abigail la cabeza. Tengo que prepararme para mi turno de mañana. ¿Estás segura? Nancy parecía preocupada. Ahora estás sola. Estoy muy bien, insistió Abigail. Necesito pensar. Cuando llegó a casa aquella noche, lo primero que hizo fue ir al dormitorio y abrir el armario de Leslie. Sin darse cuenta de lo que buscaba, Abigail revisó metódicamente los bolsillos de las camisas, rebuscó entre los papeles del cajón de la mesilla de noche, incluso miró entre los calcetines enrollados en bolitas ordenadas. En el bolsillo de una camisa vieja, abandonada en el estante superior, encontró un papel arrugado. Al desplegarlo, Abigail vio un número de teléfono y un nombre. Vanidad. La letra era masculina, claramente de Leslie. En el cuarto de baño había un pequeño frasco de perfume de mujer, con ese aroma fuerte y almizclado en su kit de afeitado. Detrás del sofá de la sala de estar, donde Leslie solía dejar caer pequeñas cosas, Abigail encontró una larga cabellera rubia, definitivamente no castaña. Cada hallazgo era como un golpe bajo. Al final de su búsqueda, Abigail se sentía físicamente enferma. Se hundió en el sofá, apretando el frasco de perfume en la mano. Ya no le quedaba ninguna duda. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era papá. Solo quería asegurarme de que estabas bien, dijo Cornelius cuando ella contestó. Ya... Abigail dudó. Encontré una prueba, papá. Silencio al otro lado. ¿Ya estás en casa?, preguntó finalmente. Sí, estaré allí. No, suspiró cansada. Necesito estar sola. Necesito pensar qué hacer a continuación. ¿Estás segura? Sí, te llamaré por la mañana. Abigail colgó el teléfono y se quedó inmóvil durante un largo rato, mirando el espacio que tenía delante. Luego se levantó despacio, se dirigió a la cocina y sacó la botella de vino que había guardado para una ocasión especial. Llenó el vaso, volvió al salón y encendió la televisión para no quedarse sentada en silencio. Irónicamente, había una vieja película por cable sobre una mujer que sigue la pista de la amante de su marido y provoca un gran escándalo. Abigail sonrió. En la vida real no es tan dramático. Solo un vacío interior y la pregunta, ¿cómo no te diste cuenta de esto antes? Abrió su teléfono y tecleó el nombre Vanity Slade en el buscador. Unos cuantos resultados. Un artículo en el periódico local sobre un acto benéfico en el que se mencionaba a Vanity como representante de la cervecería. Un perfil en una página de contactos profesionales. Unas cuantas fotos en las cuentas de establecimientos locales en las que aparecía entre los asistentes. Una foto tomada en el restaurante Silver Moon hace un mes mostraba a Vanity en una mesa con una copa de vino. El pie de foto decía: nuestros queridos comensales siempre aprecian el ambiente acogedor y la exquisita cocina. Abigail amplió la foto.
En el borde del marco pudo ver la mano de un hombre que sostenía un reloj, exactamente igual al que llevaba Leslie. Un regalo de ella por su último cumpleaños. Cerró el buscador y se terminó el vino. Se sentía mareada, ya fuera por el alcohol o por el cansancio. Mañana, ya se ocuparía de todo mañana. Por ahora solo necesitaba pasar la noche. Ya en la cama, apagando la luz, Abigail cogió de nuevo el teléfono y abrió un diálogo con Leslie. Sus dedos se cernían sobre el teclado. ¿Qué escribir? ¿Celo de tu engaño? ¿Quién es Vanity? ¿Cómo has podido? Al final, simplemente escribió: tenemos que hablar cuando vuelvas. La respuesta llegó casi de inmediato. ¿Sobre qué? Sobre nosotros. Sobre lo que está pasando. 3 puntos mostraron a Leslie tecleando una respuesta. Luego desaparecieron, reaparecieron y volvieron a desaparecer. Finalmente llegó el mensaje: te estás poniendo dramática por nada. Hablamos cuando vuelva. Abigail colgó el teléfono y se quedó mirando al techo. La luna casi llena brillaba a través de la ventana, dibujando extrañas sombras en las paredes. ¿Dónde estaba Leslie ahora? ¿En el motel Pine Forest con Vanity? ¿En algún otro lugar? ¿Y qué le diría a ella cuando regresara? Las preguntas se arremolinaban en su cabeza, manteniéndola despierta. Abigail recordó las palabras de su padre. ¿Te mereces algo mejor? Tal vez sí, pero ¿podría hacerlo sola? Tiene 35 años, sin hijos, un trabajo con un sueldo pequeño, una casa con hipoteca. Sus pensamientos se vieron interrumpidos por el timbre del teléfono. Cornelius, a pesar de lo tarde que es. Sé que dijiste que querías estar sola, comenzó sin preámbulos, pero no podía dormir pensando en ti. Escucha, Abby, decidas lo que decidas, te apoyaré, pero no dejes que el miedo a la soledad te mantenga cerca de alguien que no te aprecia. Gracias, papá, respondió ella en voz baja. Mañana te recogeré antes del trabajo. Desayunaremos juntos. Y recuerda que nunca estarás sola mientras yo viva. Mientras Abigail colgaba el teléfono, las lágrimas corrían por sus mejillas. Pero por primera vez en aquel largo día, sintió algo más que dolor y humillación. Algo parecido a la esperanza. El lunes había sido un día inusualmente ajetreado. Por la mañana, el supermercado había sufrido un corte de electricidad. Los frigoríficos habían estado averiados durante media hora y el jefe de compras había tenido que revisar todos los productos perecederos. Después estalló un conflicto entre 2 cajeras por los horarios de vacaciones y Abigail pasó una hora intentando llegar a un acuerdo. Al mediodía, el director regional llamó exigiendo un informe no programado sobre las ventas de artículos promocionales. Para mañana por la mañana, sin excepciones. La cabeza me daba vueltas y mis pensamientos volvían una y otra vez a Leslie. Debería volver hoy. ¿Qué le diría? ¿Cómo empezar la conversación? ¿Le enseñaría las pruebas que había encontrado o le daría la oportunidad de confesar? Abby, ¿me estás escuchando? Nancy agitó la mano delante de su cara. Lo siento, estaba pensando. Abigail se frotó las sienes. ¿Qué decías? He dicho que te vayas a casa. No llevas la cara. Nancy frunció el ceño preocupada. Yo te cubriré. Dile que estás enferma. No tienes que hacerlo yo. Ni siquiera discutas. Llevas aquí desde las 6 de la mañana. Son las 4 de la tarde. El turno de Brandon empieza en media hora. Él se encargará del resto. Abigail quiso protestar, pero se dio cuenta de que no le quedaban fuerzas. Además, tenía una conversación con Leslie en casa para la que debía prepararse mentalmente. De acuerdo, se rindió. Gracias, Nancy. Llámame esta noche, ¿vale? Nancy la abrazó con fuerza. Pasara lo que pasara. Al salir del supermercado, Abigail respiró profundamente el aire fresco del otoño. El cielo estaba nublado y prometía lluvia para la tarde. Decidió dar un paseo. 20 minutos a solas le ayudarían a ordenar sus pensamientos. De camino, llamó a su padre. «Vuelvo pronto a casa», anunció cuando Cornelius contestó. «Leslie debería volver hoy. ¿Quieres que vaya?», podía oír la preocupación en la voz de su padre. «No, yo puedo encargarme», intentó Abigail sonar más segura de lo que se sentía. «Necesito hablar con él a solas. Llámame después, ¿vale? Cuando quieras. Te lo prometo». Al llegar a su calle, Abigail aminoró la marcha. La luz entraba a raudales por las ventanas de su casa. Leslie ya había regresado. El corazón se le aceleró en la garganta. Se detuvo,
tratando de calmarse. Pregúntaselo directamente, repitió mentalmente. Sin acusaciones, sin rabietas, solo una conversación entre dos adultos. Un coche plateado desconocido se detuvo en la entrada. Abigail frunció el ceño. ¿Quién vendría a verlas? ¿Quizá el colega de Leslie? Abrió la puerta en silencio y se quedó helada al oír la risa de una mujer procedente del salón. Alta, sonora, segura de sí misma. Luego la voz de Leslie. Deberías haber visto su cara cuando le dije que estaba considerando una oferta de un competidor. Casi cayó de rodillas con la promesa de un ascenso. Te mereces algo mejor que eso, cariño, murmuró una voz de mujer. Con tu experiencia y tus contactos, podrías dirigir tu propia empresa. Abigail caminó lentamente por el pasillo. En el salón, en el sofá donde Leslie y ella solían ver la televisión por las tardes, estaba sentada una mujer. La misma mujer rubia del perfil de las redes sociales. Vanity Slade. Llevaba un vestido azul ajustado y en la muñeca brillaba una pulsera con un colgante de plata. A su lado, inusualmente recta y esbelta, se sentaba Leslie, con una camisa nueva que Abigail no había visto nunca. Sobre la mesita había una botella abierta de vino caro y dos copas. A su lado había una caja de bombones y un ramo de rosas rojas en un jarrón que Abigail había recibido como regalo de sus colegas las pasadas Navidades. ¿Qué pasa aquí? Su voz sonaba tranquila, pero era claramente audible en el repentino silencio. Leslie dio un respingo y se giró bruscamente. Algo parecido al susto pasó por su rostro, pero fue rápidamente sustituido por la irritación. «Abby, ¿qué haces aquí? Se supone que deberías estar trabajando». «Vivo aquí». Entró en la habitación sin apartar los ojos de la mujer que estaba en el sofá. «¿Quién es esta mujer y qué hace en mi casa?» Vanity sonrió con frialdad y condescendencia. Tenía una cara estrecha con pómulos altos, ojos azules brillantes y un pelo rubio perfectamente peinado que le caía en suaves ondas sobre los hombros. Una rubia encantadora era como la llamaría Nancy. «Tú debes de ser Abigail», dijo, estirando un poco las palabras. «Leslie me ha hablado de ti». ¿Lo hizo? Abigail desvió la mirada hacia su marido. Me preguntaba qué le habría contado él. Leslie finalmente se detuvo y se levantó del sofá. «Abby, no es lo que piensas. Vanity es mi socia. Estamos hablando de un nuevo proyecto». «Socio», repitió Abigail lentamente. «¿Y qué clase de proyecto estáis discutiendo con vino y rosas?» Vanity se echó a reír. «Dios mío, Leslie, es tal como la has descrito. Mezquina y desconfiada». Abigail sintió que el color se le subía a la cara. «Encontré los cheques del Silver Moon», dijo, mirando a su marido. «Y la tarjeta, y el perfume en tu neceser de maquillaje, y el pelo en el sofá, el pelo rubio». Leslie apretó los labios. «¿Revisaste mis cosas? ¿Revisaste mis bolsillos? ¿Qué se supone que tenía que hacer? Llevas meses mintiéndome». Abigail luchó por contener las lágrimas. «Reuniones secretas, desaparición de dinero, viajes de negocios a Pittsburgh cuando tu coche está aparcado en los Pine Barrens». Vanity se levantó y puso la mano en el hombro de Leslie. «Creo que deberíamos aclarar esto, querida. Tú parece que tu mujer se hace ilusiones sobre vuestro matrimonio». ¿Ilusiones? Abigail dio un paso adelante. ¿10 años de matrimonio son una ilusión? 10 años de adicción. Vanity frunció sus labios, perfectamente pintados. «Mírate, trabajando en un supermercado, con ropa de segunda mano, sin ambiciones ni aspiraciones. Y Leslie es un hombre de éxito con perspectivas. Tú lo estás hundiendo». Abigail desvió la mirada hacia su marido. «¿Un hombre de éxito con perspectivas? ¿Es así como te imaginabas?» Leslie parecía molesta y avergonzada al mismo tiempo. «No lo tergiverses. Solo decía que tengo planes que tú no apoyas». «¿Qué planes, Leslie?» Abigail le salpicó las manos. «Eres una camionera con deudas de coche y un historial crediticio que no te deja pedir un nuevo préstamo». Vanity se quedó helada. Su sonrisa se desvaneció ligeramente. «¿Qué?» «Oh», sonrió Abigail con amargura. «¿No te han hablado de las deudas? ¿De los retrasos en los pagos de la tarjeta de crédito? El hecho de que su sueldo se utilizaba para pagar el préstamo del coche que había estrellado el año pasado conduciendo borracho». Leslie se acercó a ella con el rostro enfadado. «Cállate. Lo estás distorsionando todo. ¿De verdad te duelen los ojos?»
Abigail no se echó atrás. ¿Qué más le dijiste a tu socio? ¿Que tienes una empresa de transportes? ¿Que tienes una villa en la costa? Leslie dijo que le cubrías las espaldas, intervino Vanity, pero su voz ya no era tan segura como antes. Que te niegas a trabajar a jornada completa, que te gastas su dinero en baratijas de jardín. Trabajo 6 días a la semana durante 10 o 12 horas, exclamó Abigail. Mi sueldo se destina a la hipoteca y los servicios, mientras que él se gasta el suyo en restaurantes y regalos para ti. Y sí, compro semillas y plantones porque la jardinería es lo único que me impide volverme loca con un hombre que lleva años mintiéndome. Leslie se agarró el hombro. Deja de ponerte histérica, lo has entendido todo mal. Vanity y yo estamos discutiendo un plan de negocios. Ella trabaja en Pennsylvania Brew. Tienen una vacante para un gerente de logística. Con su recomendación, podría conseguir el trabajo. ¿Por eso la trajiste a nuestra casa? ¿Le regalaste vino? ¿Le regalas flores y pulseras? Abigail se sacudió la mano. ¿Por quién me tomas? Vanity se interpuso entre ellas, con el rostro contorsionado por la ira. ¿Sabes una cosa? Me da igual quién de las dos mienta. Tú, apuntó con un dedo al pecho de Abigail, eres una patética perdedora que se aferró a un hombre que podía hacerlo mejor. Envenenaste la vida de tu marido viviendo de él. Nunca he vivido de él, dijo Abigail en voz baja, pero parecía que ibas a hacerlo. ¿Qué te prometió? ¿Negocios juntos? ¿Viajar? ¿Una casa junto al lago? Vanidad se puso roja. Estás, estás celosa porque yo soy joven y tengo éxito, y tú eres una aburrida ama de casa en la que nadie se fija. Abigail negó con la cabeza. Tienes 29 años, no 20. No eres joven, solo 6 años más joven que yo. Y a juzgar por lo rápido que te has enganchado a un hombre casado, tu éxito es tan mito como su imperio empresarial. ¡Zorra!, chilló Vanity y golpeó a Abigail con su gran bolso de cuero. El golpe le dio en el hombro y Abigail se tambaleó hacia atrás, tropezando con el borde de la alfombra mientras luchaba por mantener el equilibrio. Al caer, se golpeó la sien contra la mesita de cristal. Un dolor agudo le atravesó la cabeza y los ojos se le pusieron negros. Percibió vagamente una cálida humedad que le corría por la cara. Sangre. «¡Dios, qué torpe eres!». La voz de Vanity llegó desde algún lugar lejano. «¿Lo ves, Leslie? Por eso te dije que necesitabas una mujer de verdad, no este malentendido». Para sorpresa y horror de Abigail, Leslie soltó una carcajada, corta y nerviosa, pero la carcajada era real. Se puso de pie sobre ella, su esposa caída, y se rió con su amante. En ese momento, la puerta principal se abrió de golpe. Unos pasos pesados retumbaron en el pasillo y Cornelius apareció en la habitación. Sus ojos evaluaron al instante la situación. Su hija en el suelo, con sangre en la cara, un hombre y una mujer de pie junto a ella. ¿Qué demonios está pasando aquí? Su voz era tranquila, pero tenía un timbre de acero. Leslie dejó de reír y tragó saliva con nerviosismo. «Cornelius, eso no es lo que...». «Cállate», le cortó el anciano, arrodillándose junto a su hija. «Abby, ¿puedes oírme? ¿Puedes sentarte?». Abigail intentó asentir, pero la habitación le dio vueltas y gimió. Cornelius le levantó la cabeza con cuidado y examinó la herida. «El corte es profundo, posiblemente conmoción», murmuró, y luego se volvió hacia Leslie y Vanity. «¿Qué le habéis hecho?». «Nada», se indignó Vanity. «Ella misma se cayó. Llegó a casa e hizo un berrinche como una neurótica. Me pegó con la bolsa», dijo Abigail en voz baja. «Y se reían cuando me caí». Cornelius se levantó lentamente. A sus 65 años, seguía siendo un hombre robusto. Espalda recta, hombros anchos, brazos fuertes. El porte militar no se había desvanecido en los años de vida civil. «Tú», señaló a Vanity, «sal de esta casa inmediatamente. No puedes decirme lo que tengo que hacer. Esta es la casa de Leslie. Esta es la casa de mi hija». Cornelius dio un paso hacia ella, cerniéndose sobre ella como una nube de tormenta. «Y está sangrando por tu culpa». Vanity retrocedió, pero no se rindió. «Leslie, díselo. Esta es tu casa. Tú eres el amo aquí». Leslie miró de su ama a su suegro, claramente inseguro de qué hacer.
Escucha, Cornelius. Vamos a calmarnos todos. Estoy tranquilo. El anciano no levantó la voz, y eso solo lo hizo más aterrador. Tan tranquilo que podría romperte la mandíbula sin la menor duda. Te reíste cuando tu mujer se cayó y se golpeó la cabeza. Me reí. Leslie tragó saliva. No pretendía... Tienes un minuto para salir de aquí con tu... Señora, Cornelius sacó su teléfono. Llamaré a una ambulancia para Abby. Pero mis cosas. ¡Fuera! Gritó finalmente Cornelius, un grito que pareció hacer temblar las paredes. Vanity cogió su bolso, el mismo con el que había golpeado a Abigail, y se dirigió hacia la salida. Vamos, Leslie, aquí no somos bienvenidas. Vamos a mi casa y ya veremos qué hacemos con tus cosas. Leslie vaciló, mirando a Abigail tendida en el suelo. Abby, yo... Vete, susurró, cerrando los ojos. Cornelius se acercó a su yerno, apretando los puños. Ya has oído a mi hija. Leslie se arrastró hacia la puerta. Volveré a por mis cosas. Solo con escolta policial, le cortó Cornelius. Si no, te acusaré de agredir a mi hija. Yo no la toqué. Tu novia la golpeó delante de ti y tú te reíste. Cómplice después de los hechos. Cornelius marcó el número de emergencias. Tengo el testimonio de testigos y 35 años de reputación intachable en esta ciudad. Tú tienes préstamos vencidos y un historial de conducir borracho. ¿A quién van a creer? Leslie se puso pálido y, lanzando una última mirada a su mujer, salió de la habitación. Unos segundos más tarde, la puerta principal se cerró de golpe, seguida del rugido del motor cuando el coche plateado de Vanity se alejó de la casa. Cornelius se sentó junto a su hija y le puso un pañuelo limpio en la sien. La ambulancia llegará dentro de 10 minutos, dijo colgando el teléfono. Aguanta, pequeña. Abigail sonrió débilmente. ¿De dónde has salido? Cuando llamaste y dijiste que venías a casa para hablar seriamente, intuí que algo iba mal. Cornelius le limpió suavemente la sangre de la cara. Decidí venir y sentarme en el coche por si acaso. Menos mal que lo hiciste. Abigail cerró los ojos, sintiendo las lágrimas rodar por sus mejillas. Se estaba riendo, papá. Se reía cuando me caí. Lo sé, Cornelius le apretó la mano. Y nunca volverá a hacerte daño. Te lo prometo. Una sirena anunció la llegada de la ambulancia. Los paramédicos examinaron rápidamente a Abigail, le pusieron una venda en la herida y la ayudaron a levantarse. Tiene que ir al hospital, señora Quinn, dijo el joven paramédico. Hay que ponerle puntos a la herida y comprobar si hay conmoción cerebral. Iré con usted, dijo Cornelius mientras ayudaba a su hija a subir a la ambulancia. Ya en el coche, Abigail se dio cuenta de repente de lo irónico de la situación. Había soportado la indiferencia de su marido, sus mentiras, su abandono durante tantos años. ¿Y para qué? Para acabar humillada en su propia casa, golpeada por su amante, ridiculizada por el hombre al que había dedicado 10 años de su vida. Ya no quiero ser la señora Quinn, dijo en voz baja, mirando a su padre. Cornelius asintió. Entonces no lo serás. Volverás a ser Abigail Hart, la chica de temperamento de hierro que nunca se rinde. La ambulancia recorrió a toda velocidad las calles de Beaver Falls, llevándose a Abigail lejos de un hogar que ya no sentía como propio. Le esperaba lo desconocido, aterrador pero tranquilizador a su manera. Una vida sin Leslie. Una vida en la que no tenía que fingir que todo iba bien cuando todo se desmoronaba. Le dolía la cabeza y le pesaba el alma, pero en algún lugar de su interior, Abigail se sentía extrañamente aliviada. Era como si por fin se hubiera quitado de encima el gran peso que había estado cargando durante años. Todo va a salir bien, dijo Cornelius, como si le hubiera leído el pensamiento. Y Abigail creyó que podía ser cierto. El olor del antiséptico permanecía en sus fosas nasales y el monótono zumbido del equipo del hospital era soporífero. Abigail yacía en una estrecha cama de la sala de urgencias del hospital del condado de Beaver Falls. El médico, un hombre de mediana edad y ojos cansados, acababa de coserle 6 puntos en la herida de la sien. «Tiene suerte, señora Quinn», dijo mientras se quitaba los guantes. «El corte es profundo, pero la contusión es leve. Tendrá que pasar la noche en observación, pero mañana podrá irse a casa». «¿A casa?». Abigail sonrió débilmente. «¿A dónde?». «A la casa donde había vivido 10 años con un hombre que se reía al ver su sangre». «Gracias, doctor».
contestó Cornelius en su lugar. No se había separado de su hija desde el incidente. ¿Cuándo la trasladarán a planta? Dentro de unos 30 minutos. La enfermera traerá analgésicos y sedantes, anotó el médico en el historial. Señorita Hart, puede sufrir mareos, náuseas y debilidad durante unos días. Nada de ejercicio, ni televisión, ni luces brillantes. Reposo absoluto. Abigail asintió agradecida, intentando no arrugar la nariz por el dolor. La cabeza le zumbaba como una colmena alborotada. Cuando el médico se marchó, Cornelius se sentó en el borde de la cama y cogió la mano de su hija. Nancy llamó. Le he contado lo que ha pasado. Vendrá mañana por la mañana a recogerte, dijo en voz baja. Te he ofrecido quedarte conmigo hasta que decidas qué hacer a continuación. Gracias, papá. Abigail le apretó la mano. No sé qué haría sin ti. No habría tenido que hacer nada si me hubiera pronunciado enseguida sobre Leslie. Cornelius negó con la cabeza. Siempre supe que no era el hombre adecuado. De todos modos, no le habría hecho caso, sonrió Abigail con amargura. Estaba demasiado metida en el asunto. Callaron. Detrás de la cortina que los separaba de la cama contigua, una enfermera hablaba en voz baja con otro paciente. A lo lejos se oían anuncios en la radio del hospital. La vida ordinaria del hospital seguía su curso, indiferente a los dramas personales. La policía vino a casa, dijo finalmente Cornelius. Presenté una denuncia por agresión. Esa mujer, Vanity, podría ser acusada de agresión con lesiones corporales. Abigail se tapó los ojos con cansancio. No estoy segura de querer eso. Los juicios, las declaraciones. Solo quiero que termine. Lo que tú digas, Cornelius no discutió. Pero me quedaré con la declaración. Podría ser útil en el divorcio. La palabra divorcio flotaba en el aire, pesada y definitiva. Abigail nunca pensó que estaría en esa estadística. Una mujer cuyo matrimonio no había resistido la prueba del tiempo. De repente recordó su propia boda, la pequeña ceremonia en el ayuntamiento, el ramo de flores silvestres, la sonrisa de felicidad de Leslie cuando le puso el anillo. ¿Cuándo se torció todo? He traído algunas cosas de casa. Cornelius señaló con la cabeza la bolsa de deporte que había en un rincón. Ropa, artículos de aseo y tus papeles del cajón superior de la cómoda. ¿Leslie no ha vuelto? Non vedu, pero llamó. Dijo que vendría a recoger sus cosas mañana. ¿Qué le dijiste? Que no cruzaría el umbral sin escolta policial. Cornelius apretó la mandíbula. Y que si intentaba llevarse algo que no fueran sus efectos personales, lo demandaría por robo. Abigail sonrió débilmente. No creo que se atreva a discutir contigo. No si tiene cerebro, dijo Cornelius en voz baja. Mientras estabas en la consulta, revisé tu correo. Abby, hay algunos avisos de pagos atrasados, de préstamos que desconocías. Abigail se quedó helada. ¿Qué clase de préstamos? 3 tarjetas de crédito a nombre de Leslie, casi hasta el límite, y un préstamo al consumo de $20,000. Cornelius sacó sobres del bolsillo interior de su chaqueta. Se concedió hace 6 meses a los dos. Vuestra firma figura en el contrato. Pero si yo no he firmado nada. Abigail se levantó y gimió por el dolor que sentía en la cabeza. ¡Calla! ¡Calla! Cornelius la volvió a tumbar con suavidad. Eso es lo que yo pensaba. Parece que falsificó tu firma. Es un delito, Abby. Abigail cerró los ojos, intentando comprender lo que había oído. $20,000, 3 tarjetas de crédito. Y todo eso además de sus gastos habituales. Hipoteca, seguros. ¿En qué gastaba todo ese dinero? Según sus extractos, restaurantes, hoteles, joyerías y transferencias mensuales a una cuenta para alguien llamado V. Slade. $1,000 cada una, a partir de febrero. Abigail sintió que las náuseas le subían a la garganta, ya fuera por la conmoción o por la magnitud de la traición. La había estado reteniendo, susurró, todo este tiempo. Y más que eso, suspiró Cornelius. ¿Recuerdas la cuenta conjunta que creaste para las grandes compras? Se suponía que había allí unos 8,000. Se ha reducido a 3, sonrió Abigail con amargura. Lo comprobé la semana pasada. Dijo que había gastado parte en reparaciones del coche. Ahora está vacío. Cornelius le apretó la mano. Lo ha desmontado todo esta mañana. Abigail miró al techo en silencio. Un vacío crecía en su interior, frío e interminable. No sentía ira ni resentimiento,
Solo un entumecimiento ensordecedor, como si su cuerpo y su mente se negaran a aceptar la realidad. Hablé con un abogado, continuó Cornelius, un amigo del ejército, especializado en derecho de familia. Vendrá mañana para asesorarte. Gracias, contestó Abigail mecánicamente. Abby, se acercó Cornelius. No es culpa tuya. ¿Me oyes? Nada de esto. Ella asintió, pero en el fondo no estaba segura. ¿No debería haber notado que algo andaba mal? ¿Sentir que su marido no solo estaba distante, sino que llevaba una doble vida? ¿Comprobar las finanzas antes? Cuando Cornelius se marchó, Abigail permaneció despierta mucho tiempo, mirando por la ventana el oscuro cielo de octubre. Sus pensamientos eran confusos, saltando de una cosa a otra. La casa, las deudas, Vanity, la risa de Leslie, la sangre en la alfombra. No se dio cuenta mientras se sumía en un sueño intranquilo. Por la mañana la despertó el ruido de la puerta al abrirse. Nancy, con una chaqueta rosa brillante y una bolsa en la mano, se asomó a la habitación. ¿Me permite?, preguntó en un susurro. Por supuesto. Abigail se incorporó con dificultad en la cama. Nancy jadeó al ver el vendaje en la cabeza de su amiga. Dios. Cornelius me contó lo que pasó, pero no creí que fuera tan grave. No es tan grave como parece, intentó tranquilizarla Abigail. El médico ha dicho que hoy puedo irme a casa. A casa de mi padre, dijo Nancy, sentándose en el borde de la cama. Te he traído fruta y pastel. Sé que la comida del hospital es horrible. Gracias. Abigail se sintió realmente conmovida por la preocupación de su amiga. Nancy jugueteaba nerviosa con la correa de su bolso.
Abby, hay algo que tengo que decirte. Ya sé lo de Leslie y esta mujer desde hace más tiempo del que llevo hablando. Los vi juntos en el Old Forge más de una vez, y en el centro comercial, e incluso en el Silver Moon. Solo que no sabía cómo decírtelo. Tenía miedo de hacerte daño. Abigail suspiró. No fue culpa tuya, Nancy. Sí que lo fue. Una amiga de verdad debería habértelo dicho enseguida. Nancy sacudió la cabeza. Yo seguía pensando que tal vez era una reunión de negocios, o un pariente, pero entonces los vi besándose en el aparcamiento del Pine Bar. Eso fue hace 2 meses. 2 meses, repitió Abigail. Lo siento, Nancy le cogió la mano. Soy una cobarde. No eres una cobarde. Simplemente no querías hacerme daño. Abigail sonrió débilmente. Pero ya era demasiado tarde para hablar de eso. A las 10 en punto, todas las formalidades estaban resueltas, y Abigail abandonó por fin el hospital. Nancy le ayudó a subir al coche de Cornelius. Me pasaré esta noche, prometió, despidiéndose de su amiga con un abrazo. La casa de Cornelius los recibió con un silencio acogedor. Abigail subió con dificultad los escalones del porche, sintiéndose débil. Necesitas descansar, dijo Cornelius mientras la ayudaba a entrar en el dormitorio de invitados. Prepararé la cena. Abigail se quedó sola y miró a su alrededor. La habitación era sencilla y funcional. Una cama de madera, una cómoda y un escritorio junto a la ventana. Sin detalles innecesarios, solo lo esencial, según el espíritu de Cornelius. Se tumbó en la cama sin desvestirse y cerró los ojos. Del salón llegaban voces apagadas. Abigail se levantó con cautela y agarrándose a la pared, salió de la habitación. En el pasillo se quedó helada al oír una voz familiar. Solo quiero hablar con ella. Leslie sonaba molesta. Es mi mujer, maldita sea. La esposa a la que traicionaste y humillaste, replicó Cornelius con calma. Vete antes de que llame a la policía. No puedes impedirme que vea a Abby. Esto es asunto nuestro, un asunto familiar. ¿Familiar? La voz de Cornelius se volvió peligrosamente tranquila. ¿Qué es la familia, Leslie? Es apoyarse mutuamente, no robar dinero o reírse cuando tu mujer yace ensangrentada. No me estaba riendo. Leslie se indignó. Era una risa nerviosa. Estaba conmocionado. Fuera, repitió Cornelius. Ahora sí. Abigail salió al salón. Leslie dudó media palabra cuando la vio. Estaba pálida, con ojeras y una venda en la sien, pero se mantenía erguida. Abby. Leslie dio un paso hacia ella. Por fin. Mira, todo esto es un malentendido. Vanidad solo... ¿Dónde están mis $3,000? Leslie, preguntó Abigail en voz baja. Se quedó inmóvil. ¿Qué? Los $3,000 de la cuenta de ahorros. ¿Dónde están? Ya necesitaba el dinero ¿Para regalos para Vanity? Abigail sacudió la cabeza. ¿Para restaurantes y moteles? No es lo que piensas. Leslie extendió las manos. Sí, cometí un error con Vanity, pero solo fue un punto. Encaprichamiento, nada serio. Eres mi mujer, Abby. ¿Un capricho en el que gastaste casi $30,000 en 6 meses? Abigail lo miró sin ira, solo con infinito cansancio. Quiero el divorcio, Leslie. No puedes terminar así. Leslie se indignó. 10 años de matrimonio. Juraste estar conmigo en lo bueno y en lo malo. Y tú juraste amarme y honrarme. Abigail sacudió la cabeza. Pero eso no impidió que te rieras cuando yo yacía ensangrentada en el suelo. Era una risa nerviosa. No pretendía... ¡Vete! Abigail sintió que las fuerzas la abandonaban. ¡Vete! No hasta que me escuches. Dio un paso hacia ella, pero Cornelius le cerró el paso. Mi hija te ha dicho que te vayas, dijo con acero en la voz. Por última vez, te lo pido amablemente. Leslie desvió la mirada hacia Abigail. Te vas a arrepentir de esto, dijo sin ninguna súplica en la voz. Cuando estés sola, con deudas y sin perspectivas, te acordarás de mí. Prefiero estar sola que con un traidor, dijo en voz baja. Leslie se volvió bruscamente y salió, dando un sonoro portazo. Abigail se hundió exhausta en el sofá. ¿Te encuentras bien? Cornelius se sentó a su lado. No lo sé, respondió ella con sinceridad. Todo parece irreal, como un mal sueño. Cornelius suspiró y dijo de repente, yo también he pasado por eso. Cuando se fue tu madre, Abigail miró a su padre sorprendida.
Rara vez hablaba de su madre, Eleanor, que los había abandonado cuando Abigail tenía 6 años. Nunca me lo contaste, dijo en voz baja. No quería reabrir viejas heridas. Se encogió de hombros Cornelius. Pero quizá ahora era el momento. Se levantó, se acercó al armario y sacó un viejo álbum de fotos que Abigail no había visto en años. Tu madre y yo nos conocimos cuando yo tenía 22 años, y ella 19. Comenzó sentándose de nuevo. Yo acababa de volver del ejército. Eleanor era la chica más guapa de la ciudad. Pelirroja, ojos verdes, una sonrisa capaz de hacer que a un hombre se le cayeran las rodillas. Abrió el álbum. En una fotografía amarillenta, una joven con un vestido claro reía mirando a la cámara. Abigail observó con tristeza que apenas recordaba a su madre. Solo el olor a perfume y el sonido de los tacones sobre el suelo de madera. Soñaba con la gran ciudad, continuó Cornelius. Una carrera brillante, una vida bohemia. Yo era un tipo sencillo que soñaba con mi propio negocio y una familia. Por algún milagro, ella me eligió a mí, y yo estaba encantado. Pasó la página. La fotografía de su boda. Un Cornelius joven y elegante con traje y Eleanor con un sencillo vestido blanco. Un día llegué a casa antes de lo habitual y la encontré con otro hombre. Un hombre de negocios de Filadelfia. Se rió Cornelius con amargura. Ella no lo negó. Dijo que lo amaba, que él podía darle la vida que siempre había soñado. ¿Y ella simplemente se fue?, preguntó Abigail en voz baja. Al día siguiente hizo las maletas y se marchó con él, asintió Cornelius. Prometió volver a por ti cuando se estableciera, pero no lo hizo. Te enviaba tarjetas de cumpleaños, a veces dinero, y también dejó de hacerlo. Abigail se quedó mirando la foto de su madre, intentando sentir algo. Resentimiento, rabia, nostalgia. Pero no sentía nada. Eleanor era un fantasma, una sombra de un pasado lejano. Pensé que nunca me recuperaría, continuó Cornelius. Perder a mi mujer solo con un niño pequeño. Pero ¿saben qué? Lo superé. Y tú también lo harás, Abby. Eres más fuerte de lo que crees. Cerró el álbum y lo dejó a un lado. Nunca te lo dije, pero, en cierto modo, que se fuera fue lo mejor que me ha pasado. Aprendí a confiar en mí mismo. Encontré mi verdadero propósito en la vida. Tú. Y me di cuenta de que es mejor estar sola que con alguien que no te aprecia. Abigail se aferró a su padre, sintiendo las lágrimas correr por sus mejillas. No lágrimas de dolor por el matrimonio roto, sino lágrimas de gratitud por haber tenido siempre a ese hombre fuerte y de confianza en su vida. Gracias, papá, susurró. Por todo. Noviembre era inusualmente frío. Un viento helado movía las hojas caídas por las calles de Beaver Falls, y las nubes bajas y grises parecían bloquear el sol para siempre. Abigail estaba de pie junto a la ventana del despacho de su abogado, Roger Pierce, mirando cómo la lluvia convertía la plaza del pueblo en un espejo, reflejando los contornos borrosos de los edificios. Así que los papeles del divorcio ya están presentados. Roger dejó a un lado el bolígrafo y se quitó las gafas. Ahora solo quedaba esperar la respuesta de Leslie. Si no impugnaba los motivos, tardaría unos 3 meses. Abigail asintió, sin apartar la vista de la ventana. En los 15 días transcurridos desde el incidente, la cicatriz de la sien había empezado a curarse, pero la herida interna aún sangraba. ¿Y las deudas?, preguntó, volviendo a la realidad. Roger suspiró. La situación es más complicada. El préstamo al consumo está a nombre de los dos, y puede ser difícil demostrar una firma falsificada. Pero presenté una denuncia por fraude y el banco inició una investigación interna. ¿Y la hipoteca? Las hipotecas son más fáciles. Puedes vender la casa y dividir a la mitad el dinero que quede después de pagar el préstamo. O podrías comprar la parte de Leslie si encontraras los fondos. Abigail negó con la cabeza. No quiero quedarme en esta casa. Hay demasiados recuerdos. Ya veo, Roger tomó nota en su cuaderno. En ese caso, insistiremos en venderla. Ya me he puesto en contacto con varios agentes inmobiliarios para que calculen el valor de mercado. Discutieron algunos asuntos legales más y Abigail salió después de despedirse del abogado. La lluvia había amainado un poco, convirtiéndose en una fina llovizna. Se subió el cuello del abrigo para protegerse del viento y se dirigió al supermercado Food Time. Hoy era su primer día de trabajo tras las vacaciones forzosas.
Cornelius había insistido en que se tomara otra semana, pero Abigail sentía que la inactividad solo la estaba empeorando. Necesitaba volver a la rutina, mantener las manos y la cabeza ocupadas en algo que no fueran los interminables pensamientos sobre la traición de Leslie. ¡Abby! Nancy se reunió con ella en la entrada del supermercado. ¿Qué tal estás? Tienes mejor aspecto. Me encuentro mejor, intentó sonreír Abigail, lista para volver al trabajo. Walter te está esperando. Quiere hablar contigo antes de que empiece tu turno. Walter Simmons, el director regional de la cadena Food Time, rara vez aparecía por su sucursal. Prefería dirigirla desde la oficina de Pittsburgh. Su visita solía significar problemas o grandes noticias. ¿Pasa algo?, preguntó Abigail con recelo. Nada malo, sonrió Nancy enigmáticamente. Vamos, está en tu despacho. Walter, un hombre corpulento de unos 50 años y barba bien recortada, se levantó cuando Abigail entró en su pequeño despacho. Señorita Hart, me alegro de verla con buena salud. Le estrechó la mano. Tome asiento. Gracias, señor Simmons. Abigail tomó asiento ante el escritorio. ¿A qué se debe esta visita? Vengo con una proposición, carraspeó Walter. Como sabes, James Foster se jubila el mes que viene, y el puesto de jefe de tienda de distrito está vacante. Abigail asintió. James supervisaba 5 supermercados de su distrito, incluido el Food Time de Beaver Falls. Te ofrezco este puesto a ti, continuó Walter. Llevas 8 años en la empresa, has demostrado ser una excelente administradora y, según el personal, tienes la capacidad de liderazgo necesaria. Abigail se quedó helada de sorpresa. Ya, no sé qué decir. Di que sí, sonrió Walter. El doble de tu sueldo actual, una oficina en Reading, un coche de empresa. Tendrás que mudarte, claro, pero la empresa te reembolsará los 3 primeros meses. Abigail recordó que hacía 2 años le habían ofrecido un ascenso a directora de compras en la sede central. En aquel momento, Leslie se había opuesto rotundamente a trasladarse a otra ciudad. Mi trabajo está aquí, mis rutas. No puedo dejarlo todo por tu capricho, dijo. Y ella se negó, no queriendo destruir el matrimonio. Tengo que pensármelo, dijo Abigail. Estoy atravesando un momento difícil en mi vida personal. Me he enterado, asintió Walter. Lamento tu pérdida, pero tal vez un nuevo comienzo sea justo lo que necesitas. Piénselo el resto de la semana. Es una buena oportunidad, señorita Hart. Cuando Walter se marchó, Abigail se sumergió en su trabajo, intentando no pensar en la inesperada oferta. Comprobaba facturas, hacía horarios, resolvía pequeños conflictos entre empleados. Una rutina que antes le había parecido tediosa, pero que ahora le resultaba extrañamente tranquilizadora. En su descanso para comer, Nancy la llevó a la cafetería. ¿Y bien?, preguntó impaciente cuando se sentaron a la mesa. ¿Qué ha dicho Walter? Le ofreció un puesto a James. Abigail picoteó su ensalada lánguidamente con el tenedor. En lectura. «Eso es maravilloso», exclamó Nancy. «¿Has dicho que sí?» Me tomé un tiempo para pensarlo. Nancy frunció el ceño. ¿Qué hay que pensar? Es una gran oportunidad. Una nueva ciudad, una nueva vida, lejos de... vaciló. Del pasado. Lo sé, suspiró Abigail. Es que todo pasa muy deprisa. Hace 15 días tenía marido, casa, planes de futuro. Y ahora... Y ahora tienes la oportunidad de empezar de nuevo. Nancy puso la mano sobre la suya. Abby, escúchame. Leslie no te merecía. Nunca lo hizo. Eres inteligente, responsable, cariñosa. Te mereces mucho más de lo que él pudo darte jamás. Abigail sonrió débilmente. Tienes prejuicios. Eres mi amiga. Soy tu amiga precisamente porque veo cómo eres en realidad, dijo Nancy con seriedad. Acepta la oferta de Walter, empezar un nuevo capítulo. Después del trabajo, Abigail decidió pasar por la librería, la única que había en Beaver Falls. Quería leer algo antes de irse a la cama para olvidarse de los interminables pensamientos sobre el divorcio, las deudas y un futuro incierto. La pequeña tienda olía a papel y café. El propietario, un anciano señor Benson, había instalado una máquina de café en un rincón para los clientes. Abigail paseaba entre las estanterías, hojeando distraídamente los lomos de los libros, cuando oyó una voz familiar. «No puedo creer que me haya mentido así. ¿Te lo puedes creer? Dijo que tenía una empresa de transportes.
Pero solo era un conductor. Y esas deudas. Dios mío, casi me meto en un buen lío. Abigail se quedó helada. La voz era la de Vanity Slade. Estaba hablando con alguien por teléfono, de pie junto a una estantería de novelas femeninas. Su primer instinto fue darse la vuelta y marcharse. Pero algo retuvo a Abigail. La curiosidad, el deseo de mirar a los ojos a la mujer que había arruinado su matrimonio, o simplemente cansada de escapar de la realidad. Vanity, al darse cuenta de su presencia, dejó de hablar bruscamente. «Te volveré a llamar», dijo al teléfono y se desconectó. Estaban frente a frente. Abigail, con un sencillo abrigo gris y una cicatriz aún visible en la sien, y Vanity, con un moderno abrigo de cachemira burdeos, perfectamente peinada y maquillada. «Señora Quinn», dijo por fin Vanity, con una extraña mezcla de desafío y torpeza en la voz. «Señorita Hart», corrigió Abigail. «Vuelvo a mi apellido de soltera». «Una sabia decisión». Vanity apretó los labios. «Mira, yo te debo una disculpa por el incidente. Me pasé de la raya y no pretendía hacerte daño físico». Abigail la miró atentamente. La disculpa sonó formal, sin verdadero remordimiento, como si Vanity estuviera pronunciando una frase aprendida. «Me golpeaste con la bolsa. Tuve una contusión y 6 puntos de sutura», dijo Abigail con calma. «Pero en realidad, ese es el menor de los daños que he sufrido últimamente». Vanity bajó la mirada. «No sabía que estaba casado», dijo bruscamente. «Lo sabía, pero me dijo que estabais separados y que os divorciabais, que solo vivíais juntos sobre el papel». «¿Y le creíste? ¿Por qué no?» Vanity se encogió de hombros. «Fue convincente. Me dijo que era dueño de una empresa de transportes, que tenía inversores, que planeaba expandirse». Sonrió amargamente. «Y resultó que no era más que un conductor con $30,000 en préstamos». Abigail se sintió extrañamente aliviada. Así que no era la única a la que habían engañado. ¿Cuándo había descubierto la verdad? «Después de aquel día», gruñó Vanity, «empecé a dudar de sus palabras y comprobé cierta información. Resultó que la empresa de transportes Quinn Logistics no existía, tampoco los inversores, y tampoco las cuentas bancarias desde las que supuestamente me transfería dinero. Solo sacaba préstamos y dinero de su tarjeta nómina. Y de nuestra cuenta conjunta», añadió Abigail. Vanity asintió. «Rompí con él en cuanto descubrí la verdad. No quería tener nada que ver con un mentiroso y un tramposo. Pero llevas meses viéndole. ¿No notaste ninguna incoherencia?» Vanity lo pensó. Había rarezas. Siempre pagaba en efectivo. Nunca me invitaba a su oficina. Quedaba conmigo en moteles o restaurantes de ciudades vecinas. Pero pensé que solo estaba siendo cauteloso debido al divorcio. Estaban callados. El señor Benson las miró con curiosidad desde detrás del mostrador, claramente sorprendido de ver a las dos mujeres hablando tranquilamente después de todo lo que había pasado. Las noticias viajaban rápido en Beaver Falls, y la historia de la esposa, el marido y la amante estaba en boca de todos. «¿Por qué dices que envenené la vida de mi marido viviendo de él?», preguntó finalmente Abigail. Vanity suspiró. «Porque él lo dijo, que te niegas a trabajar a jornada completa, que te gastas su dinero en chucherías de jardín, que no apoyas sus ambiciones». Sacudió la cabeza. «Ahora me doy cuenta de que todo era mentira. Como la historia de que tu padre es un alcohólico que interfiere constantemente en tu vida». Abigail sonrió involuntariamente. «Mi padre ni siquiera bebe cerveza, y solo se entromete cuando tengo problemas. Como aquel día. Apareció justo a tiempo», admitió Vanity. «Ya... no estoy orgullosa de mi comportamiento. Fue indigno». «Sí, fue indigno», estuvo de acuerdo Abigail. «Pero sabes, en cierto modo, te estoy agradecida. Si no hubiera sido por aquel incidente, quizás seguiría viviendo de ilusiones». Vanity la miró sorprendida. «Es usted una mujer extraña, señorita Hart. Si yo fuera usted, me odiaría». «El odio requiere demasiada energía». Abigail se encogió de hombros. «Y ahora mismo tengo otras prioridades». Se separaron sin despedirse. Solo se saludaron con la cabeza y tomaron direcciones diferentes. Abigail eligió un libro sobre jardinería y salió a pagar. De un modo extraño, hablar con Vanity le produjo alivio. Era como si la última pieza del rompecabezas hubiera encajado, y ahora podía ver la imagen completa de la mentira
en la que había estado viviendo durante los últimos años. De camino a casa, Abigail se encontró con Laura Jenkins, propietaria de una floristería y clienta de Food Time desde hacía mucho tiempo. «Abigail», Laura la saludó. «¿Qué tal? Me enteré el accidente». «Estoy bien, Laura», sonrió Abigail. «Me estoy recuperando. Acabo de ver a tu Leslie en el Old Forge». Laura bajó la voz hasta un susurro conspirativo. «Con una mujer pelirroja. Parecían cercanas». Abigail sintió una leve punzada de dolor, pero para su sorpresa, no de celos ni de resentimiento, sino más bien de lástima por la desconocida que podría ser la próxima víctima del engaño de Leslie. «No ha tardado en encontrar una sustituta para Vanidad», comentó. «¿Vanidad?», intervino Laura. «¿Te refieres a la rubia de la cervecería?», negó con la cabeza. «Cariño, Leslie ha salido con distintas mujeres a lo largo de los años. La pelirroja es Tracy, de la bolera. Tienen una aventura desde hace 1 año y medio. Antes de ella estuvo Maggie, de la oficina de seguros, y antes, una camarera del Silver Moon. No recuerdo su nombre». Abigail sintió que el suelo resbalaba bajo sus pies. 1 año y medio, años. Así que ni siquiera Vanity era la única. Leslie llevaba una vida doble, ¿no? ¿Triple? ¿Cuádruple? «Creía que lo sabías», dijo Laura con culpabilidad, al notar su reacción. «Lo siento, no quería ser portadora de malas noticias». «No pasa nada», contestó Abigail automáticamente. «Gracias por la información, Laura». En casa de su padre, que volvía a ser su refugio, Abigail permaneció sentada en la cocina durante largo rato, con la mirada fija en el espacio que tenía delante. Cornelius, al darse cuenta de su estado, le puso en silencio una taza de té caliente delante y se sentó a su lado. «¿Qué te pasa?», preguntó por fin. «Conocí a Vanity», Abigail dio un sorbo a su té, «y luego a Laura Jenkins. Resulta que Leslie llevaba años engañándome con distintas mujeres. Vanity no era más que una de tantas». Cornelius apretó las mandíbulas, pero no dijo nada. «¿Sabes qué es lo más raro?», Abigail continuó. «Apenas siento dolor. Solo alivio. Es como si ahora supiera con certeza que yo no era el problema. No era que yo no fuera lo bastante guapa, o lo bastante cariñosa, o lo bastante comprensiva. El problema era él, sus mentiras, su doble vida». «Tú nunca fuiste el problema, Abby», dijo Cornelius en voz baja. «Fuiste lo mejor que le pudo pasar a ese transeúnte». Abigail sonrió débilmente. «Walter me ofreció un ascenso, un puesto dirigiendo las tiendas del barrio, en Reading. ¿Y qué le dijiste?» «Que me lo pensaría, pero, ya sabes, creo que ya me decidí». A la mañana siguiente, Abigail telefoneó a Walter y aceptó su oferta. Esa tarde fue a la universidad local y se matriculó en un curso de jardinería, algo con lo que había soñado antes de conocer a Leslie. Por aquel entonces había estudiado horticultura y planeaba montar su propio negocio, pero lo había dejado cuando se casó. Leslie le había dicho que era una pérdida de tiempo, que era imposible ganar dinero con las flores en una ciudad pequeña como Beaver Falls. Ahora que planeaba mudarse a Reading, una ciudad mucho más grande que su Beaver Falls natal, la idea de tener su propio negocio volvía a parecer real. Además, su nuevo puesto le permitiría acumular capital inicial. «Reading tiene un gran jardín botánico», dijo la orientadora universitaria mientras tramitaba el papeleo, «y varios viveros grandes. Puedes continuar tus estudios allí si quieres». Cuando Abigail salió del edificio del colegio, respiró profundamente el aire fresco de noviembre. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió libre. Tenía ante sí un futuro desconocido, un poco aterrador, pero lleno de posibilidades. Caminó por las calles familiares de Beaver Falls, pasando por las casas donde vivía la gente que la conocía de toda la vida. Pasó por delante del supermercado donde había trabajado durante 8 años, el parque donde una vez había paseado con Leslie durante los primeros meses de su relación. Extrañamente, pensar en él ya no le causaba un dolor agudo, solo una ligera tristeza por lo que podría haber sido si hubiera sido una persona diferente. En casa, Abigail encontró a Cornelius en la mesa de la cocina con una taza de café y un periódico. «¿Qué tal el día?», preguntó dejando el periódico a un lado. «Bien», sonrió ella.
Me he apuntado a un curso de paisajismo. Empiezo la semana que viene. Me alegro de oírlo, asintió Cornelius. Deberías haberlo hecho hace mucho tiempo. Más vale tarde que nunca. Abigail se quitó el abrigo y se sentó frente a su padre. Sabes, creo que mudarse a Reading es lo correcto. Nueva ciudad, nuevo trabajo, nuevas oportunidades. Te echaré de menos, dijo Cornelius con sencillez. Pero apoyo tu decisión. Tienes que seguir adelante. Reading está a solo una hora, le recordó Abigail. Vendré los fines de semana. Hablaron hasta bien entrada la noche, discutiendo planes para el futuro. Cornelius se ofreció a ayudar con el pago inicial del piso en Reading, y Abigail habló de cursos y de cómo imaginaba su futuro negocio. Por primera vez en mucho tiempo, hablaron de oportunidades y no de problemas. Antes de irse a la cama, Abigail permaneció largo rato junto a la ventana de su habitación, contemplando el cielo estrellado de noviembre. En algún lugar, entre los millones de estrellas, estaba la suya, la que señalaba el camino hacia una nueva vida. Una vida sin mentiras, sin traiciones, sin la constante sensación de que no era lo bastante buena. Puedo hacerlo, pensó Abigail, recordando las palabras de su padre. El sol de mayo inundaba la espaciosa oficina del centro de negocios de Reading. Sentada ante su mesa, Abigail repasa los informes de ventas de los 5 supermercados que gestiona. Las cifras eran satisfactorias, un 12% más que el trimestre anterior. Sonriendo, deja los papeles a un lado y mira la fotografía enmarcada que tiene sobre la mesa. Ella y su padre en el jardín de su casa, sonrientes, con las herramientas de jardinería en la mano. 6 meses. 6 meses desde que aceptó la oferta de ascenso y se trasladó a Reading. 6 meses de una vida que no tenía cabida para Leslie Quinn. El teléfono de la mesa sonó, interrumpiendo sus cavilaciones. Señorita Hart tiene una visita, anunció la secretaria. Roger Pierce. Que pase, por favor. Roger, su abogado de divorcios, entró con una carpeta de cuero bajo el brazo, impecablemente vestido y arreglado como siempre. Buenas tardes, Abigail, sonrió. Estás preciosa. Gracias, Roger, señaló la silla de enfrente. Toma asiento. ¿Qué te trae por Reading? Buenas noticias. Sacó un documento de una carpeta y lo puso sobre la mesa. El juez ha firmado la sentencia definitiva de divorcio. A partir de hoy, eres oficialmente una mujer libre. Abigail cogió el documento y examinó las firmas y los sellos. Una extraña sensación la invadió. Ni alegría ni alivio, sino una serena aceptación de lo inevitable. ¿Leslie no intentó recurrir la sentencia?, preguntó. No, aunque había retrasado la firma de su parte de los documentos hasta el último momento. Roger negó con la cabeza. Pero no importaba. El juez había tenido en cuenta todas las circunstancias: las firmas falsificadas, el fraude financiero, el maltrato físico por parte de su novia. No tenía ninguna posibilidad. ¿Y las deudas? Esa es la otra buena noticia, sonrió Roger. El banco ha reconocido la falsificación de tu firma en el contrato de crédito al consumo. Estáis oficialmente exentos de responsabilidad por esa deuda. En cuanto a los bienes adquiridos conjuntamente, la casa se ha vendido, la hipoteca se ha liquidado y los fondos restantes se han dividido de acuerdo con la orden judicial. Abigail asintió. La venta había sido sorprendentemente rápida para una familia joven de Pittsburgh que buscaba un lugar para vivir en un barrio tan tranquilo. Una vez pagada la hipoteca, quedaba una pequeña cantidad que se dividía a partes iguales entre ella y Leslie. Gracias por todo, Roger, dijo ella tendiendo la mano. Has sido un apoyo inestimable durante todo este proceso. Mi trabajo, le estrechó la mano. Por cierto, Leslie intentó ponerse en contacto conmigo la semana pasada. Quería saber tu nueva dirección. ¿Y qué le dijiste? Que no estaba autorizado a revelar esa información, sonrió Roger. Estaba infeliz. Me lo imagino, suspiró Abigail. Intentó ponerse en contacto conmigo varias veces, pero cambié de número de teléfono. Fue una decisión acertada, asintió Roger. Una ruptura limpia era lo mejor en situaciones como esta. Cuando el abogado se marchó, Abigail se quedó mirando el documento de divorcio durante un buen rato. 10 años de matrimonio condensados en unas pocas y secas frases jurídicas. Recordó a Leslie acudiendo a su despacho 2 meses atrás, despeinada, con los ojos enrojecidos por el sueño. Abby, dame otra oportunidad, le había suplicado.
Me he dado cuenta de todo. He cambiado. Vanity me dejó cuando se enteró de las deudas. Todo el mundo me dio la espalda. Tú fuiste el único que siempre me apoyó, el único que creyó en mí. Yo creí en ti, dijo entonces con calma. ¿Y qué recibí a cambio? Mentiras, engaños, deudas y una cicatriz en la sien. Fue un malentendido. Nunca quise hacerte daño. Pero te estabas riendo cuando ocurrió. Abigail negó con la cabeza. No, Leslie, no podemos volver atrás. Estoy avanzando. Se alejó furioso, gritando que se arrepentiría, que no era nada sin él, que nadie querría a una vieja y aburrida bibliotecaria como ella. Sus palabras ya no le dolían. Ella sabía lo que valía. Sabía lo que había conseguido en aquellos 6 meses. Dejando el documento a un lado, Abigail volvió al trabajo. Por la tarde le esperaba un acontecimiento importante. La presentación del primer proyecto de su pequeña empresa de paisajismo, Green Dreams. Tras terminar el curso, registró su empresa como sociedad unipersonal y empezó a aceptar pequeños encargos los fines de semana. Diseño de jardines privados, consultas sobre selección de plantas. Poco a poco el boca a boca hizo su trabajo y fueron llegando más clientes. Hace un mes ocurrió lo inesperado. El ayuntamiento de Beaver Falls convocó un concurso para un proyecto de renovación de un parque urbano y Abigail, para su sorpresa, lo ganó. A las 5 de la tarde, cerró la oficina y se fue a casa, a un piso pequeño pero acogedor en la tercera planta de un moderno complejo de apartamentos en el centro de Reading. Se puso rápidamente un vestido verde oscuro, su nuevo color favorito, símbolo de crecimiento y renovación. Recogió las carpetas de sus proyectos y se dirigió a Beaver Falls. El ayuntamiento estaba lleno. Parecía que la mitad de los habitantes de la pequeña ciudad habían acudido a ver la presentación del proyecto de renovación del parque. Abigail vio a Nancy entre la multitud, saludándola enérgicamente y sonrió. Algunas cosas no habían cambiado. Su amiga seguía igual de dispuesta a apoyarla en cualquier empeño. ¿Nerviosa?, preguntó Cornelius, saludando a su hija en la entrada. Un poco, admitió Abigail. Después de todo, es mi primer gran proyecto. Lo harás bien, le dio un apretón tranquilizador en el hombro. He visto los bocetos, son preciosos. El alcalde de Beaver Falls, un hombre corpulento con un poblado bigote, presentó a Abigail al público, subrayando que ella era nuestro orgullo local, que demuestra que en Beaver Falls es donde nace el verdadero talento. Los aplausos fueron sinceros. Muchos la recordaban como una afable administradora de supermercados e hija del estimado Cornelius Hart. La presentación fue brillante. Abigail habló con seguridad y entusiasmo de su visión del parque revitalizado, con zonas para diferentes grupos de edad, materiales sostenibles y plantas resistentes al clima. Mostró visualizaciones tridimensionales, respondió a preguntas y aceptó sugerencias de los ciudadanos. La votación del ayuntamiento tendrá lugar dentro de una semana, anunció la alcaldesa al final de la presentación. Pero ya puedo decir que personalmente apoyo plenamente este proyecto. Tras la parte oficial hubo un pequeño buffet. Abigail, rodeada de residentes que la felicitaban, se fijó en una figura familiar en la esquina más alejada de la sala. Leslie. Entró con una mujer, una morena bajita que le sujetaba bajo el brazo, con una expresión posesiva en el rostro. Sus miradas se encontraron por un momento. Leslie parecía envejecido, demacrado, con una arruga amarga a un lado de la boca. Abigail esperaba sentir algo: dolor, ira, celos. Pero en lugar de eso, solo sintió una ligera tristeza, no por él, sino por los años que había pasado viviendo la vida de otra persona. Le hizo un gesto cortés con la cabeza y se dio la vuelta, volviendo a su conversación con uno de los concejales. Por el rabillo del ojo vio que Leslie y su acompañante abandonaban la sala. Era simbólico. Él abandonaba su vida para siempre. Después del acto, Cornelius llevó a su hija a su casa. ¿Te quedas esta noche?, le preguntó. Podemos trabajar en el jardín por la mañana si quieres. Me encantaría, sonrió Abigail. Primero tenemos que parar en algún sitio. Dirigió a su padre hacia las afueras de la ciudad, donde había una pequeña casita de 2 plantas con un cuidado jardín delantero. No era nueva, pero era sólida, con una fachada recién renovada y una verja recién pintada. ¿Qué hacemos aquí?,
se preguntó Cornelius cuando ella le pidió que se detuviera. Abigail sacó las llaves del bolso y se las tendió a su padre con una sonrisa. Quiero enseñarte mi nueva casa. ¿Tú qué? Cornelius miró a su hija atónito. ¿Te has comprado una casa? ¿Aquí, en Beaver Falls? Firmé los papeles la semana pasada, asintió Abigail. Por supuesto, tengo una hipoteca a 20 años, pero hice el pago inicial con mis ahorros. Pero trabajas en Reading y yo seguiré trabajando allí, sonrió. Solo está a 1 hora en coche y con mi nuevo empleo puedo permitirme un coche. Aquí tendré un jardín de verdad, no el minúsculo balcón de un piso de ciudad. Y tú estás cerca. Cornelius rodeó a su hija con los brazos y la estrechó contra sí. Estoy orgulloso de ti, Abby, dijo con lágrimas en los ojos. Tan orgulloso. Entraron en la casa, vacía, de paredes desnudas, pero ya acogedora, gracias a los grandes ventanales que dejaban entrar la luz del atardecer. Abigail condujo a su padre por las habitaciones, hablando con entusiasmo de sus planes para el lugar. Y aquí estará mi despacho, señaló una habitación pequeña y luminosa con ventanas al jardín. Para sueños verdes. Es un nombre precioso, asintió Cornelius. Te queda bien. Salieron al jardín cubierto de maleza, pero con mucho potencial. Viejos manzanos, arbustos de lilas descuidados, rosas salvajes asomando entre la hierba alta. Hay tanto por hacer. Abigail miró a su alrededor con entusiasmo. Pero ya puedo ver en qué se convertirá este jardín. Yo ayudaré, prometió Cornelius. Con el trabajo duro, al menos. Claro que lo harás, sonrió ella. Cuento con ello. Se sentaron en un viejo banco de jardín, milagrosamente conservado en la espesura. El sol se ponía, coloreando el cielo con suaves rosas y dorados. A lo lejos se oía el ruido del tráfico de la carretera principal, pero aquí, en el jardín, reinaba el silencio y la paz. Hoy he recibido los papeles del divorcio, dijo Abigail bruscamente. Ya es oficial. ¿Cómo te sientes? Preguntó Cornelius con cautela. Libre, sonrió ella. Pensé que estaría triste o arrepentida, pero nada de eso. Solo alivio y gratitud. ¿Gratitud? Padre se sorprendió. ¿Por qué? Por la lección. Abigail se encogió de hombros. Durante 10 años había vivido los sueños de otro, los planes de otro, adaptándome, cediendo, sacrificando mis propios deseos. Y mira dónde estoy ahora. Tengo mi propia empresa, un nuevo trabajo, mi propia casa. Por fin estoy viviendo la vida que quiero. Cornelius asintió pensativo. ¿Sabes? Hoy he visto a Leslie en la presentación, dijo, con una mujer. Yo también lo noté, replicó Abigail con calma. ¿Y sabes qué? No sentí más que lástima por ella. No tiene ni idea de dónde se ha metido. ¿No estás enfadada con él? Después de todo lo que ha hecho. Abigail se quedó en silencio, mirando el cielo del atardecer. Estaba enfadada, durante mucho tiempo, con él por traicionarme, conmigo misma por estar ciega, con el mundo por ser injusto, suspiró. Pero entonces me di cuenta de que la ira solo me envenena por dentro. No vale mi energía, no vale mi tiempo. Una sabia decisión. Cornelius rodeó los hombros de su hija con el brazo. ¿Tu madre nunca lo aprendió? Se pasó toda la vida enfadada conmigo, con Beaver Falls, con sus propios sueños fracasados. ¿Supiste algo de ella después? ¿Después de eso? Preguntó Abigail con cautela. La última vez fue hace unos 15 años, contestó Cornelius. Se había casado 2 veces más, ambas sin éxito. Trabajaba en una boutique de lujo en Filadelfia. Creo que nunca encontró lo que buscaba. Se quedaron un rato en silencio, cada uno pensando en otra cosa. El crepúsculo iba desapareciendo y el aire olía a hierba recién cortada de la finca vecina y a lilas a punto de florecer. Vi a Vanity la semana pasada, dijo Abigail de repente. En Reading, en la cafetería que hay frente a mi despacho. ¿Y cómo estaba? Cornelius frunció el ceño. Tenía mal aspecto, se encogió de hombros Abigail. Dijo que había dejado la fábrica de cerveza, que estaba buscando otro trabajo. Volvió a disculparse, con más sinceridad que la última vez. ¿Aceptaste las disculpas? Sí, asintió Abigail. No por ella, por mí. El perdón es liberador, ¿sabes? Cornelius asintió pensativo. Nunca pensé que diría esto, pero
Tal vez debería encontrar a tu madre y perdonarla también, aunque solo sea por mi propia tranquilidad. Si quieres te ayudaré. Abigail apretó la mano de su padre. Podemos hacerlo juntos. En ese momento, el último rayo del sol poniente se coló entre las ramas de los manzanos, iluminándolos con una luz cálida y dorada. Abigail cerró los ojos y disfrutó del momento, tranquilo y perfecto en su sencillez. Pensó en el camino que había recorrido en los últimos 6 meses, en las lágrimas que había derramado, en los miedos que había superado, en las decisiones que había tomado. Todo ello la había hecho más fuerte, más sabia, más segura de sí misma. Pensar en Leslie ya no le causaba dolor. Se había convertido en una parte de su pasado, una parte importante que definía quién era hoy, pero un pasado al fin y al cabo. Ahora tenía ante sí un futuro brillante, lleno de posibilidades que solo le pertenecía a ella. ¿Sabes lo que estaba pensando?, dijo abriendo los ojos. Deberíamos plantar un parterre de plantas perennes. Algo brillante, que floreciera cada año, sin importar las circunstancias. Como tú, sonrió Cornelius. Como yo, asintió Abigail, con un orgullo tranquilo y seguro en la voz. Se sentaron en el jardín hasta que